Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, en su temporada número 29, el cuarto programa. Gran propuesta para esta noche de jueves, con todo lo que tiene que ver con la realidad nacional y local. Vamos a arrancar con la política, con lo que tiene que ver más que nada con un organismo que es el Defensor Adjunto de Derechos Humanos y Violencia Institucional de la provincia de Buenos Aires, el doctor Martín Brignoli. Con él vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con su función, de la superpoblación carcelaria, de todo lo que tiene que ver con la dinámica de los reclusos en la Argentina y sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el servicio penitenciario y una mirada de la gestión de la ciudad. Luego, en el segundo bloque, nos metemos también, siguiendo con la política, en el análisis, en lo que tiene que ver con las candidaturas, lo que tiene que ver con los frentes, lo que tiene que ver con los diferentes posicionamientos de los dirigentes políticos, y para eso va a estar el analista político Sebastián Arias. Luego, en el bloque institucional, nos metemos de lleno en la economía que importa en el día a día, en la inflación, el dólar, la actividad económica, con un especialista como es el economista Aldo Abraham. ¿Cómo lo ve? Un programa heterogéneo, diverso, interesante para poder acompañarnos. Ahora nos vamos muy rápido a los auspiciantes y cuando regresamos ya estamos con el primer invitado. Les quiero hablar del crecimiento anual de nuestro software. Ustedes ya lo conocen, lleva 3 años del lanzamiento. Disculpame, Javier. Acaba de ingresar el cheque electrónico para la recaudación del club. Ah, fantástico. Tenemos tatami nuevo para las clases de taekwondo. Llegó el seguro del tractor. Usa esta tarjeta. ¿Viste el préstamo que pedimos hace un rato? Se acaba de aprobar al instante. Señoras, señores, tenemos data center propio. Piensa en tu negocio, piensa en tu vida, piensa en macro. Piensa en macro.com.ar. Tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tu hogar. Es importante para vos, también lo es para nosotros. IAM Seguros, www.institutoasegurador.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros en el primer bloque de San Nicolás Debate el doctor Martín Brignoli, que es Defensor Adjunto de Derechos Humanos y Violencia Institucional de la provincia de Buenos Aires. Muy buenas noches, Martín, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches, después de tanto tiempo, un placer. Igualmente, Martín, mucho para hablar con vos porque, bueno, nueva función, nuevo cargo y en uno, bueno, que exige una tarea, entendemos, bien de campo. Contanos, ¿en qué consiste tu nueva función? Bien, desde el 14 de junio del año pasado tuve la posibilidad de un desafío muy importante en la carrera, que es un cargo provincial, con el acompañamiento obviamente de la Cámara de Diputados y de Senadores en una votación que no dejó entrever, más que polémicas, también por otras cuestiones plenamente políticas. Tuve la posibilidad de este nombramiento dentro de la Defensoría del Pueblo de la provincia y la adjuntía a la cual estoy de cargo es Violencia Institucional y Derechos Humanos. Mi tarea es principalmente recorrer en situaciones donde realmente lo amerita o donde me lo exige la función, unidades penitenciarias, recorrer también lo que tiene que ver con comisarías de cualquier ciudad o municipio de la provincia de Buenos Aires o las alcaldías donde se alojan detenidos o personas que están esperando su proceso o su debido juicio. En razón de estas recorridas que realizamos, en la provincia de Buenos Aires hay 66 unidades penitenciarias, dentro de las cuales la de San Nicolás es una de las más antiguas.
y hay infinidad de comisarías y alcaldías. Las alcaldías son una unidad intermedia entre una unidad penitenciaria y una comisaría. La única diferencia es que no tienen ningún tipo de tratamiento, o sea, no tienen tratamiento de tipo psicológico ni estudiantil, ni pueden desarrollar ningún tipo de actividad o taller dentro de la misma. Tienen otra infraestructura completamente distinta y obviamente están construyéndose más en determinados partidos de la provincia. Nuestra tarea es recorrer y relevar situaciones que por supuesto que puedan llegar a derivar o antes de que deriven en un caso de violencia institucional que puede suscitarse entre un interno y miembros del servicio penitenciario o viceversa por supuesto, o personas encargadas del traslado o personal policial. Nosotros actuamos a través de la instancia de un interno o de un personal penitenciario, pero realizamos la contención necesaria no solamente para el reo, sino también para el personal penitenciario, que es un gran número en la provincia de Buenos Aires y que va en crecimiento también. Bien, Martín, obviamente en todo este entramado nadie desconoce que hay una superpoblación carcelaria. Entiendo que en San Nicolás hay alrededor de 1000 internos. Todo lo que esto deriva, digo, los casos más frecuentes de violencia institucional a los que has de alguna manera relevado, que has sido testigo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles situaciones se dan? Por suerte, desde que existe esta adjuntía, que no está desde que está la creación de la Defensoría en el año 2010, la Defensoría tiene aproximadamente 13 años de vida en la provincia de Buenos Aires y es un órgano intermedio y de contralor de otros organismos. La Defensoría puede controlar a ANSES, a PAMI, a FIP o a cualquier organismo del Estado nacional, provincial o municipal para interceder cuando un ciudadano obviamente ve vedado un derecho. En este caso tenemos que hablar de ciudadanos que tienen vedado el derecho de su libertad porque tienen sus garantías constitucionales suspendidas hasta a su debido proceso y el cumplimiento de su condena. Y la tarea de estas juntas es muy importante, sobre todo porque nosotros actuamos y concurrimos en base al llamado, por ejemplo, tanto sea de un director de una unidad carcelaria por alguna situación que se suscite, tenemos que concurrir, por ejemplo, si hay el peligro de una fuga, de un motín, en el caso de que un reo denuncie malos tratos o apremios ilegales, que sabemos que en la Constitución Nacional están completamente prohibidos. La cárcel solamente sirve, en este caso, no solamente, que es algo muy cuestionable y polémico también, no solamente para la reinserción laboral y educativa de una persona que tiene la situación por delante de pasar una determinada cantidad de años encerrado, sino también tiene que servir para la posible reinserción sociológica de una persona en una sociedad que obviamente no estuvo en pausa mientras la persona estuvo dentro, y obviamente tenemos que tratar de actuar con celeridad a la brevedad posible, porque por ejemplo si mañana me llaman de la unidad de Trenquelauquen que tengo que concurrir, si mañana me llaman de la unidad de La Plata o de Olmos o directamente la de Mercedes, que es más cercana a la ciudad de San Nicolás o de Varadero o de Junín o Campana, uno tiene que concurrir para obviamente tratar de evitar situaciones que puedan llegar a pasar a mayores. Bien, Martín, una cuestión que hoy en día está como en la vidriera tiene que ver con la utilización de celulares de los presos dentro de cárceles. Contanos cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que es una situación relativamente nueva, de que no tiene ni 3 años, porque se suscitó a partir del 2020 por razones de polémica mundial, de una medida de salubridad que al principio poco se sabía de lo que era, de cómo se iba a desarrollar y cómo terminó desarrollándose el virus, pasando en intermedia por lo que sería la vacunación, los tratamientos, a quienes afectaba. En su principio, en marzo y abril del año 2020, se dio a conocer y se habló con expertos, y no solamente en la Argentina, sino que en muchos países de Latinoamérica, se hablaba directamente de las cárceles como focos infecciosos. En el caso de que uno se infectara, al estar encerrados, no solamente se iba a infectar al personal penitenciario, que tiene un régimen laboral bastante diferente a los regímenes laborales que estamos acostumbrados a ver. Ellos pueden trabajar 48 por 72 horas, tienen que vivir dentro de las unidades carcelarias, lo que generaba que fuera muy difícil que los reos siguieran teniendo, por supuesto, en estos casos, la visita de familiares y de amigos o de personas que regularmente dentro de su entorno familiar concurren 1, 2, 3 veces por semana o cada 2 semanas a visitarlo o a llevarle implementos que pueden llegar a servirles para su devenir diario. Así que obviamente se implementó por parte de la provincia de Buenos Aires en comunicación directamente con comisiones del Congreso Provincial, dentro de lo que es el Congreso Provincial, Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia. Uno tiene que mantener un contacto fluido con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Asuntos Penitenciarios y la Comisión de Infraestructura para ver y para obviamente ver la posibilidad del día de mañana
generar proyectos de ley que ayuden a mejorar no solamente la infraestructura de las cárceles, porque la respuesta no es solamente la construcción de cárceles nuevas, sino también la modificación de códigos procedimentales y de fondo, que obviamente son los códigos en los cuales nos apoyamos a la hora de una persona estar sometida a un proceso judicial por un delito. Bien, Martín, todos sabemos que en general, si uno tenemos la estadística, hay mucha reincidencia de delitos en la Argentina y bueno, finalmente, lamentablemente ocurren y muchos han estado en libertad condicional y pasa. La pregunta es, desde lo formativo, dentro de las cárceles, dentro de lo que tiene que ver con el área, con esta defensoría, ¿qué se hace de lo educativo para, bueno, potenciar esa formación y la futura reinserción laboral? Esto es una buena pregunta porque es algo relativamente nuevo que se le dio la posibilidad a la Defensoría de interceder, que es el relevamiento de lo que sería lo tratamental, cómo se trata a una persona dentro de lo que sería una unidad carcelaria, una persona cuando sabe que tiene que estar 2, 3, 4, 5 años o tiene una expectativa de esperar un juicio o el debido proceso. Tengamos en cuenta que los tribunales obviamente están abarrotados de causas judiciales y en muchos casos es más lo que se espera dentro de lo que es esperando un proceso que con una condena efectiva realmente. Cuando vos sabés lo que te toca y qué tipo de recursos podés apelar para llegar a reducir tu condena en base seas o no primario. Lo interesante en estos casos es que nos permiten también relevar lo tratamental y obviamente lo académico, que es lo interesante. Hemos visto muchas situaciones dentro de cárceles de la provincia de Buenos Aires en los cuales los reos estudian, no solamente terminan el primario y el secundario, sino también optan por carreras universitarias que tengan que ver con la comunicación, con la abogacía, con el lenguaje, obviamente los profesorados, y cuando se dan este tipo de situaciones no es a cualquiera, sino que tienen que haber cumplido un determinado porcentaje de lo que sería su condena y por supuesto tener lo que se llama la buena conducta dentro de la unidad carcelaria. Bien, pasemos a otras cuestiones, nos ha ilustrado un poco frente a tu nueva función, pero bueno, en tu profesión de abogado y tu paso en el ANSES, sabemos que siempre estás gestionando, dando una mano desde algún lugar a gente que está necesitando, diferentes tipos de patologías, de la gente de la tercera edad. Contanos, bueno, cómo se lleva adelante también esta tarea que seguís llevando adelante. Bueno, la Defensoría es un organismo muy amplio y lo que nos permite, como te dije anteriormente, interceder con otros organismos cuando no atienden al público como debe. Cuando vemos situaciones en PAMI, con quien tenemos al menos en San Nicolás y otras ciudades que tenemos características demográficas similares, cuando vemos que se llevan adelante prestaciones de manera correcta, es muy fácil el trabajo. Por ejemplo, un jubilado que está esperando una prótesis de cadera o una fecha de una operación concurre a un organismo como la Defensoría para asesorarse si lo están asesorando correctamente o si realmente las fechas que deben esperar son esas. Y es parte de nuestra tarea es darle la contención necesaria y sobre todo la información. Uno como funcionario no debe solamente, que esto lo opino yo personalmente, no debe solamente circunscribirse a lo que es su tarea. Estando en un organismo tan grande como la Defensoría del Pueblo, uno tiene la obligación de estudiar todas las prestaciones y dar respuesta a través de redes sociales, como pasó en 2020 y 2021, que era la única manera que teníamos de hacerlo por no tener atención presencial, y otra a través de tipo de canales como puede ser el 0800, porque para nosotros no decimos, por ejemplo, que un tema no es de nuestro arbitrio o lo derivo a otra persona. Yo al ser de San Nicolás, si me consultan un jubilado de San Nicolás que está esperando una prótesis o una operación, o directamente quiere saber sobre una internación domiciliaria o un trámite de reajuste que hace 8 años que lo está esperando, o una persona que está esperando el tratamiento de una pensión no contributiva, que es una pensión por invalidez, yo al ser de San Nicolás y de la zona, como puede llegar a ser Ramallo, Varadero, Zárate o localidades cercanas, yo tengo como funcionario la obligación de asesorarme sobre el particular, indagar al funcionario correspondiente, el funcionario me tiene que responder a mí como intermediario del tema, obviamente, porque en este caso la persona me está consultando porque cree vulnerado un derecho o mínimamente cree no tener la información necesaria, y cuando uno la da se da cuenta de que la contención en este caso se cumplimenta porque la persona obviamente te da la confianza de volverte a preguntar otra cosa. Bien, Martín, bueno, has formado parte de la gestión de la ciudad, sobre todo en tiempos del exintendente Ismael Pasaglia. Sí. ¿Cómo ves la ciudad hoy? ¿De alguna manera interactúas con el equipo de gestión? Digamos, ¿y qué cuestiones te parece pendientes para adelante como para seguir un sendero de desarrollo en San Nicolás? La verdad que nosotros asumimos una gestión el 11 de diciembre del año 2011, me lo acuerdo por el número en sí, y era una ciudad que estaba muy relegada, no sabemos en qué lugar.
Nosotros nunca hablamos del pasado, nunca hablamos de una herencia, nunca se habló absolutamente nada de... Sí sabíamos que San Nicolás estaba para mucho más y trabajamos de manera muy dura. Desde el año 2011 me tocó acompañar al exintendente Ismael Pasaglia en el juego de falta 6 años, después 3 años en ANSES, después en la Secretaría de Gobierno y ahora en este lugar, que es un cargo provincial, pero no me despego para nada de lo que es mi distrito, la ciudad donde nací, donde vivo y donde me interesa que me parece que lo ha dicho también el diputado Santiago Pasaglia o el intendente Manuel Pasaglia. Yo quiero que San Nicolás sea la mejor ciudad de la provincia y del país también, en muchos aspectos. Cuando uno dice la mejor, no es que salgan a la tele por alguna razón. Me interesa que se hable del autódromo, me interesa que haya espectáculos de primera línea a nivel deportivo o espectáculos de primera línea a nivel cultural. Me parece que San Nicolás está marcando agenda en muchos aspectos. Y esto no es solamente correr la matriz que antes teníamos religiosa a una matriz productiva distinta. Me interesa obviamente que en San Nicolás haya generaciones de puestos de trabajo, me interesa obviamente que San Nicolás siga por una línea de lo que es un cordón industrial en camino de la autopista más recorrida de la República Argentina, que es la autopista Buenos Aires-Rosario. Me interesa que se hable de Expo Agro y que se la relacione con San Nicolás. Me gusta ver la palabra San Nicolás cuando veo, por ejemplo, un canal no de cable, sino un canal de aire, como por ejemplo TN o Telefe o cualquier canal sin darle importancia a uno sobre otro. Y me interesa que se hable de San Nicolás no por malas noticias, como por ejemplo lamentablemente vemos que se habla de Rosario en este momento. Sí. Que la dicotomía de la cual se hable de San Nicolás, porque no porque vengan políticos o porque vengan personas a hacer campaña en un año como este, porque en este año es imposible que veamos a personas que capaz que no la vemos cada 2 años, sino porque me interesa que esto confluye en que te guste cada día ser más nicoleño. A pesar de que haya situaciones en las cuales, por ejemplo, haya mucho que realizar, porque hay barrios que, por ejemplo, no están completamente pavimentados, no significa que nadie tenga acceso a las mismas oportunidades. Hoy en día, después de 11 años, casi 12, ahora en el mes de diciembre, de la gestión del doctor Pasaglia y después con la continuación de Manuel, y veremos ahora qué pasa en este año tan importante de elecciones. Ojalá que la gente acompañe este camino que San Nicolás empezó y que no le vemos, obviamente, una luz al final del túnel. Queremos que San Nicolás siga en muchísimos aspectos. Hoy vemos, por ejemplo, Barranquitas, vemos La Rixa, vemos lo que era el Arroyo de las Hermanas, lo que era espacios públicos que estaban completamente desaprovechados o que la gente imaginaba que se podían aprovechar de alguna manera. Hoy, cuando lo vemos plasmados en una realidad, no nos interesa quién se opone o no nos quedamos en quién dice que no o quién no quiere un cambio, sino que directamente le damos para adelante con la mayoría de los nicoleños que siguen acompañando de esta manera. Bien. Martín, se nos fue el tiempo, yo te quiero agradecer mucho la presencia, después de tanto tiempo en el programa, sí. Bueno, dando cuenta de tu nueva función y tu mirada de la ciudad, muy amable. Un placer, hasta la próxima. Muchas gracias. Lo vio, lo escuchó, es Martín Brignoli, defensor adjunto de Derechos Humanos y Violencia Institucional de la provincia de Buenos Aires. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa, este programa es así, intenso, y cuando regresamos va a estar con nosotros para hablar también de la política, el análisis nacional y local, el analista político Sebastián Arias. Ya volvemos. Matafuegos MatService, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides, 336-4526-944. En Edén, pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos,
vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, tal como le habíamos anunciado, ahora nos metemos de lleno en la política con el analista político Sebastián Arias. Muy buenas noches, Sebastián, un gusto que nos acompañes. Buenas noches, Baltasar. Bueno, agradecerte como siempre la generosidad por invitarme a vos y a la Federación de Comercio que nos cobija aquí. Gracias, muy amable, Sebastián. Mucho para hablar con vos porque nos metemos de lleno en el año electoral, el 2023. Bueno, como todo año electoral en la Argentina tiene su intensidad y ya rige el cronograma porque, bueno, estamos en los meses previos al junio, que es el cierre de frentes, de alianzas. Los candidatos están rodando, pero digo, pareciera un escenario confuso tanto en el oficialismo como en la oposición. Contanos cómo analizás este panorama, este tiempo. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que el Frente de Todos, que hoy está en el gobierno, no llega a esta instancia electoral quizás en las condiciones que hubiera imaginado cuando asumieron el poder el 10 de diciembre del 2019, ¿no es cierto? Más allá de que ellos busquen responsabilidades externas, es decir, la pandemia, la guerra, la sequía, ahora supongo que también agregarán la crisis financiera, la crisis con los bancos internacionales, es decir, siempre la búsqueda de una responsabilidad externa a que justifiquen el estado actual de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, que roza más del 40% de pobres, digamos 7 de cada 10 niños en el conurbano no tienen 4 comidas diarias, es decir, una situación de pobreza, de indigencia muy angustiosa y por supuesto la inflación que carcome los bolsillos de todos los sectores y en particular de los que menos tienen, ¿no? Porque es a quien se le corre la vara, por eso la inflación de alguna manera es un impuesto no legislado, pero que además, digamos, fabrica pobres de manera permanente. Entonces ellos no esperaban llegar a esta situación y al peronismo se le complica gobernar sin caja, es decir, cuando el peronismo no tiene dinero, francamente no sabe mucho qué hacer con el poder. Y ahí es donde empieza cada uno a tratar de trazar su propio camino y buscar chivos expiatorios. Entonces parece ser que Alberto, digamos, de repente no sabemos cómo surgió, nadie se hace cargo o se termina de hacer cargo con todas las letras del funcionamiento de este gobierno y del poder ejecutivo que encabeza Alberto Fernández, más allá de que todos sabemos que fue un gobierno que funcionó con compartimentos estancos, es decir, parte del gabinete respondía directamente a jefes políticos naturales que no estaban dentro del gabinete quizás. Entonces, los ministros kirchneristas no consultaban con el jefe de gabinete ni consultaban con el presidente de la Nación, consultaban con el Instituto Patria. Los ministros masistas no consultaban con el jefe de gabinete o el presidente de la Nación, más allá de alguna formalidad, sino que consultaban con Sergio Massa y su equipo, ¿no? Y lo mismo con organismos descentralizados, como la ANSES, por ejemplo, o el PAMI, ¿no? Entonces ahora, viste, esta actitud de decir, bueno, nadie fue, para parafrasear al libro de Tata Joffre, me parece que es un tema delicado. Y en ese contexto empiezan a surgir, bueno, alternativas, ¿no? Un presidente que insiste en querer ir por la reelección, que no se baja, una Cristina que, se auto-excluyó de las candidaturas para este año luego de lo que fuera la condena. Según ella, proscripta. Bueno, es un término que no corresponde, ¿no? Porque la proscripción es precisamente la negación de los derechos políticos a un ciudadano que está en condiciones de ejercerlo. Y Cristina, más allá de que tenga condena que la inhabilita para ocupar cargos públicos, es una condena que no está firme. Por lo tanto, Cristina podría ser candidata absolutamente a cualquier cargo, para lo cual la legislación la habilita. Es decir, puede ser candidata a presidente, sí puede ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, sí puede. Es decir, no puede ser candidata a gobernadora de Formosa, claro, porque no tiene residencia en Formosa. Pero, digamos, la cuestión de la proscripción responde a un discurso que vos fíjate que se ha intentado instalar desde el sector más kirchnerista, que tiene que ver con recuperar la mítica peronista de la época de la resistencia. Son consignas de los 60 y consignas de los primeros 70, es decir, lucha y vuelve,
Haga Patria, que a mí me pareció realmente una referencia nefasta, porque en sus orígenes esa consigna tenía un final antisemita. Y bueno, y este también, ¿no? Y la idea de la proscripción de un tipo que sí estaba proscripto, es decir, Juan Perón sí estaba proscripto, no podía presentarse a elecciones, ni siquiera podía pisar el país. En cambio, la situación de Cristina es muy distinta y se la quiere asimilar, ¿no? Y bueno, y Massa, que está con las encuestas, viendo que sí, que no llego, a ver cómo me va, tiene su suerte muy jugada a lo que es el funcionamiento de la economía, que le está dando más dolores de cabeza que satisfacciones por esta hora. Es decir, en el oficialismo, digamos, llámese albertismo, cristinismo, masismo, no hay una figura que hoy pudiera liderar un espacio competitivo. No, yo no veo ninguno. Guado de Pedro se habla. No, eso pueden llegar a hacerlo con una bendición de Cristina, es decir, ahí quien más votos recauda en términos individuales es la figura de Cristina Kirchner. Ahora bien, es también una de las figuras más rechazadas. El techo, claro. Por el resto de la sociedad que no comulga con el kirchnerismo. Te quiero preguntar, por un lado, la interna opositora, que hoy y por estos días pareciera presa de Macri, de la indefinición de Macri. Digo, los tres candidatos que se han lanzado, o precandidatos, que son Larreta, Bullrich y Vidal, digo, ¿qué parece? No, y lo tenés a Morales, y lo tenés a Carrió. Hablo de los más ligados al PRO. Sí, los más ligados dentro al del PRO tenés dentro eso, del PRO parecieran hoy en día presos de la indefinición de Macri, porque digo, ¿qué pasaría en un escenario, o si vos crees que puede haber algún escenario para un nuevo mandato de Macri? Bueno, Macri le pasa un poco lo que le pasa a Cristina, ¿no? Tiene un alto nivel de apoyo entre los que son votantes propios del PRO, pero también tiene un grado de rechazo muy grande por el resto de la sociedad, ¿no? Que lo vio quizás en el 2019 como el menos malo de las opciones que estaban dando vuelta. El problema de la oposición es que además tiene una dispersión ideológica, yo creo, aún mayor que la que tiene el Frente de Todos. Entonces, vos tenés conviviendo, ahí decíamos un Gerardo Morales, tenés conviviendo un Lustó, un eventualmente Manes, con un López Murphy, con una Patricia Bullrich, entonces, obviamente Horacio, como paradigma quizás, o abanderado de las palomas, de la tibieza, dicen algunos. Entonces, después, eso es un problema a la hora de gobernar, porque a ver, en la Argentina hacen falta urgentes soluciones en dos grandes temas. Uno es la economía, el otro es la inseguridad. Entonces, vamos con el garantismo de los Gil Lavedra, vamos con la mirada conciliadora de Horacio, vamos con el keynesianismo de Lustó, ¿no? O vamos con miradas como las de Patricia Bullrich, más de armas tomar, si se me permite la comparación, con un Ricardo López Murphy, más liberal y ortodoxo en cuanto a las propuestas económicas. Entonces, yo creo que lo que Juntos por el Cambio tiene que ofrecerle a la sociedad también es hoy no digo un plan de gobierno, pero sí claramente que gane quien gane Horacio, gane Vidal, gane Patricia la interna, siempre y cuando no juegue Macri, gane Morales o Elisa Carrió, es decir, cuál es el camino a seguir. Porque de las premisas generales, es decir, todos queremos una sociedad más inclusiva, todos queremos una sociedad más próspera, todos queremos una sociedad que se desarrolle en definitiva. Eso lo dicen todos. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a lograr? Es decir, ¿qué nos están proponiendo? Llegamos al 10 de diciembre del 2023 y a partir de ahí vemos cómo empezamos a solucionar los problemas de los argentinos. ¿Vamos a volver a ensayar recetas que ya estuvieron fracasadas? ¿Sirvió de algo la experiencia de 2015-2019? Por eso creo que la carga que tiene hoy Juntos por el Cambio en tratar de ser claros con la sociedad es mucho mayor que la que tiene el oficialismo, que además, viste, no tiene el mejor de los números, ¿no? Bien, te paso por un momento a otro candidato que está emergiendo, que está, según dicen, dando bien en las encuestas, como es Javier Milei. Bueno, digo, claro. Pareciera por momentos un problema para Juntos por el Cambio, incluso del mismo oficialismo han dicho que rezan que saque muchos votos Milei. Digo, ¿qué pasa en el universo Milei? Milei es un problema para todos, porque Milei
es de alguna manera un outsider. Si bien Sí. ya tiene un tiempo y es diputado nacional, ¿no es cierto? Pero precisamente es un emergente de que estos dos grandes sectores, estos dos grandes frentes, no han logrado con sus gobiernos, ¿no es cierto?, dar soluciones, ¿no es cierto?, a los problemas de los argentinos. Es decir, el gobierno de Macri dejó más pobre, menos pobre, dejó la inflación más acomodada, menos desacomodada, como la arregló. Pues podemos ir más a lo micro y decir, bueno, la macro se acomodó, el déficit fiscal bajó, bueno, cuestiones quizás más técnicas, pero que no fueron percibidas como tal por el ciudadano de a pie. Quizás hubo problemas de comunicación. Y a partir del 2019 para acá, más o menos lo mismo. Digo, todos los problemas que se recibieron en el 2019 se acentuaron en estos gobiernos, en estos casi cuatro años de gobierno del Frente de Todos. Entonces, frente a eso, aparece un candidato que dice, en realidad no te van a solucionar nunca el problema porque son lo mismo. Lo hace desde quizás desde un personaje, desde una forma que le permitió en su momento romper, digamos, esa coraza que tiene el mundillo de lo político y empezar a ser escuchado, en particular por los jóvenes, porque no dice nada demasiado nuevo. Es decir, lo que dice hoy Javier Milei en términos de economía es lo que dicen hace muchos años los hermanos Kachanowski, es lo que decían hace muchos más años atrás Alzo Garay, es lo que decían los Venegas Lynch. Digo, no es nuevo. Lo que varió en el caso de Milei es la forma de comunicarlo. Entonces, al comunicar ideas de economía con solvencia técnica, pero en un lenguaje llano, eso logró que parte de la sociedad, digamos, fuera internalizando conceptos. Entonces hoy creo que cualquier joven argentino que medianamente se acerque a los portales, a las redes y demás, entiende la relación directa que hay entre gasto público, emisión monetaria e inflación. Y eso me parece que ha sido un aporte independientemente del resultado electoral. Pero preocupa a todos, porque otra característica que tiene el votante de Milei es que es transversal a todos los sectores sociales. Entonces, vos encontrás votantes de Milei entre los desocupados, encontrás votantes de Milei entre los sectores precarizados, entre los sectores que tienen un laburo en blanco, pero que la guita no les alcanza y que ven cómo mes a mes, digamos, su paritaria se va quedando lejos porque los sindicatos tienen intereses políticos este año, porque los sindicatos quieren entrar en las listas. Entonces no me voy a poner de punta con los políticos que tienen la lapicera a ver si me mandan a un lugar donde no entro en mi candidatura a concejal, donde mi mujer no entra en la candidatura a diputada, porque en todos lados se cuecen habas. Y bueno, los intereses sectoriales los discutimos los otros años. Entonces, en ese sector también crece la figura de Milei y también crece en el sector ABC1. Bien, ¿cómo analizás este momento de la sociedad argentina, digo, con estas dos grandes demandas que mencionás, que son la economía y la inseguridad? Digo, en un año electoral y sabiendo un poquito cómo somos los argentinos frente a la política, a las elecciones, ¿los ves frustrados, apáticos? ¿Cómo los ves, digamos? Enojados, frustrados, digamos. Creo que son ese tipo de sensaciones. Apáticos no. No veo que nos sea indiferente. Es decir, nos pega y nos duele. Incluso los que tenemos la posibilidad de comer todos los días, ¿no? Que, insisto con esto, los números sociales son realmente muy malos. Y algún día alguien hará una auditoría y dirá, bueno, ¿por qué son tan malos los números sociales si en definitiva se gastan realmente miles de millones de pesos en ayuda social? Todos aportamos una enorme masa de dinero vía impuestos, ¿no es cierto?, para que el Estado redistribuya. Bueno, hay que ver efectivamente por qué eso no está funcionando y yo soy muy crítico y no creo que vaya a funcionar mientras no cambien ciertas metodologías. Pero entonces yo veo una sociedad que está enojada y eso va a influir y por eso es que es una gran incógnita cuántos votos va a lograr Javier Milei, que ha logrado incluso correr el discurso de muchos dirigentes hacia la derecha. Es decir, incluso yo me he encontrado últimamente con dirigentes del peronismo que empiezan a reivindicar lo que fueron los 90, algo que era palabra prohibida, digamos, hasta no hace mucho tiempo. Así es. Última consulta, da para mucho el tiempo televisivo, Sebastián.
San Nicolás también, por supuesto, distrito importante, elige intendente, renueva concejales. Digo, ¿cómo ves el distrito y esta incógnita que se mantiene también, como toda la política, acerca si finalmente Manuel Pazaglia está exhibiendo sus años de gobierno de este primer mandato? Han venido dirigentes importantes nacionales, provinciales de Juntos por el Cambio, lo han halagado, lo han invitado a futuros gobiernos nacionales, pero bueno, falta poco para decidir cuál crees que es el futuro político de Manuel Pazaglia o de quién va a conducir la ciudad. Mira, yo creo que en ese sentido es más el detalle de ver si eventualmente Manuel acepta alguna proposición a un cargo de índole provincial, ¿no? Que tiene que ser una zanahoria un poquito grande, ¿no? Porque dejar precisamente la vidriera de gestión que es San Nicolás no lo va a dejar para ir a ser candidato a diputado, no lo va a dejar para ir a ser candidato a senador, que además son cargos que no van con su perfil porque él mismo se define como una persona de acción. Entonces habla siempre desde un lugar ejecutivo. Entonces, desde ese lugar me parece que puede ser interesante la expectativa que para un nicoleño, ¿no es cierto?, nos pueda generar tener a alguien en un lugar de mayor visibilidad. Por lo segundo, yo no me preocupo porque está claro que si no es Manuel es Santiago, es decir, los candidatos a intendente no creo, sería muy raro que sea alguien que no pertenezca al equipo Pazaglia y te diría a la familia Pazaglia, ¿no? Porque, bueno, cuando se buscan personas que no pertenecen ya te diría, a los lazos familiares, y a veces así todos se corren ciertos riesgos, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, en nuestra ciudad a Alejandro Romero con la designación o con la unción de José María Díaz Bancalari como candidato a intendente allá en los 80, ¿no? Y luego se produce la grieta. La traición, decían en el romerismo, la autonomía y la independencia por el lado del bancalarismo, pero digamos, la silla no se presta demasiado, es decir, me parece que están dadas las condiciones para que los Pazaglia, cualquiera de ellos, continúe al frente de la ciudad de San Nicolás, y por eso también es posible vislumbrar que más allá de algún pequeño ajuste en el gabinete, en caso de que no siga Manuel y tome la posta Santiago, la mirada que hay sobre la ciudad y sobre el rol del municipio, que eso es algo que cuestiona la oposición local, no va a variar demasiado. Bien. Y la oposición local, y ya con esto te cierro, la oposición local que ha sido, a mi entender, bastante benévola, creo que ha dosificado las críticas a la gestión Pazaglia, por lo menos hasta este momento. En la apertura de sesiones dispararon un poco de munición gruesa, pero no demasiado tampoco. La oposición local tiene en su local partidario, ¿no es cierto?, un cartelito que diga candidato se busca. Porque no hay claramente un conductor en el peronismo, hay muchos caciques, hay muchos espacios que quieren disputar y con un terreno bastante incierto, que eso además se va a ver luego plasmado en la discusión que tendrán acerca de cómo van a bancar la campaña. Bien. Porque entonces tendrás una parte del sindicalismo que quiera apoyar a determinado candidato, otros a otro, una parte al PJ más tradicional, otra parte a los movimientos sociales, otra parte al kirchnerismo encarnado en la ciudad en Cecilia Comerio. Entonces me parece que el abanico ahí de candidatos es todavía mucho más grande. Bien, se nos fue el tiempo. Te quiero agradecer mucho, como siempre, la presencia y este vasto análisis. Muy amable, ¿eh? No, gracias a vos, Baltasar, no, al contrario, y bueno, a la federación que siempre tiene la deferencia invitada. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, lo veo, pasó por San Nicolás Debate con todo el análisis político Sebastián Arias. Nos vamos muy rápido a la pausa. Vuelve el bloque institucional y la economía y ya está con nosotros Aldo Abraham.
amor. Hola, gordo. Quería definir si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensa en tus beneficios. Pensa en tu futuro. Pensa siempre en grande. Pensa en macro. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Damos comienzo al bloque institucional, nos metemos de lleno en la economía y para eso está un especialista como el economista Aldo Abraham. Buenas noches, Aldo, bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Un gusto para mí, buenas noches. Bueno, Aldo, mucho para hablar de la economía que importa, la que de alguna manera nos tiene a maltraer a los argentinos porque estamos viviendo situaciones complicadas. Lo último fue el dato de la inflación de febrero, que ya totaliza un 102,5% en el interanual. Digo, ¿qué se puede esperar para adelante y qué influencia puede tener el aumento del gasto si se da en este año electoral? Mira, claramente si no cambia lo que viene haciendo hasta ahora el gobierno y el ministro de Economía del Banco Central, lo que hay que esperar es que la inflación con suerte se mantenga en niveles elevados como hasta ahora y con un poquito menos de suerte que siga acelerándose, ¿no? Lamentablemente no ha cambiado nada de lo que tiene que cambiar para que eso no pase. De hecho, el ritmo de emisión en estos momentos, la producción de pesos, por ponerlo así, está a la misma velocidad, las maquinitas, de lo que estaba en los últimos 2 años y medio, fundamentalmente desde que el gobierno decidió ponerle platita en el bolsillo a la gente para las elecciones del 2021, ¿no? Un año y medio largo. Así que, y obviamente si se producen más pesos de lo que la gente quiere, esos pesos van a perder valor. Y cuando uno quiera ir a comprar algo, le va a decir, mire, esto vale lo mismo que antes, pero esos pesos que me quiere dar tienen menor poder adquisitivo, así que me va a tener que dar más pesos, y eso es lo que llamamos inflación, ¿no? Y para colmo, en el año pasado ya se notó cierta fatiga de la gente, cierta hartazgo de la gente con el hecho de que la sigan estafando, sacándole con impuesto inflacionario el poder adquisitivo a sus pesos para financiar al gobierno, y lo que hace la gente es entonces defenderse demandando menos pesos, ¿no? Entonces demanda menos pesos porque perder menos poder adquisitivo, pero eso a su vez hace que si alguien deja de demandar un producto, también eso hace mermar su valor, ¿no? Con lo cual estamos perdiendo ahora poder adquisitivo por partida doble en nuestros pesos, porque el Banco Central produce un montón de pesos y porque la gente cada vez prefiere tener menos pesos, ¿no? Esa combinatoria es lo que nos lleva a esta aceleración. Si el Banco Central no hace una movida de decir, bueno, empezamos a emitir muchísimo menos, dudo que este círculo vicioso se rompa, y ahí es donde es clave lo que se haga con el exceso de gasto, porque estos pesos que se están produciendo son para financiar el exceso de gasto del gobierno. Aldo, algunos economistas, incluso ya el precandidato a la presidencia, Javier Milei,
ha dicho que una de las recetas para eliminar la inflación sería eliminar el Banco Central y también la propuesta de dolarización. Digo, esta medida podría llegar a lograr erradicar la inflación. Una dolarización, sin lugar a dudas, lo que va a hacer es llevarnos a niveles bajos de inflación como los que tiene Estados Unidos. La dolarización no es otra cosa que cambiar el Banco Central argentino, que es absolutamente desconfiable, nos ha estafado a más no poder. Imagínate que desde 1970 hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda, o sea, el equivalente de un peso de aquella época hoy serían 300 millones, 10 millones de pesos de hoy. O sea, una estafa astronómica, y obviamente la cambiaría la gente. Lo que tendría a partir de ahí es otro banco central que se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque el peso desaparecería y lo que quedaría usándose es el dólar, ¿no? Es cierto que hay que ver qué apoyo político puede llegar a tener una medida como esta. Es más probable que si no vivimos una hiperinflación, a lo que marchemos es a un banco central independiente con una política monetaria que implique no financiar al gobierno, sino emitir lo que la gente necesita, y por el otro lado, sin un curso forzoso de la moneda, o sea, pudiendo la gente usar la moneda que quiera, algo así como lo que suele escucharse de bimonetarismo, ¿no? Ahora, que se puede ir a una dolarización aunque la política no quiera, eso es una realidad, porque si por el mal manejo del gobierno, porque hay una crisis internacional que empeora las condiciones de un gobierno que viene manejando la economía más no poder, estalla una hiperinflación, pues una hiperinflación es una dolarización desordenada, ¿no? Y en ese momento no va a quedar otra que ordenar esa dolarización para que la gente sufra lo menos posible, ¿no? Aldo, te quiero consultar, porque bueno, una de las cuestiones o los rumores que han surgido esta semana, y ya nos metemos en el tipo de cambio, se habla del desdoblamiento cambiario dada la situación de debilidad en las reservas. Digo, ¿crees que se puede venir un escenario de esas características sin decir devaluación? Vamos a poner las cosas por su nombre. Una cosa es la devaluación, y otra cosa es esto que es el dólar cepo, el tipo de cambio mayorista, dólar oficial. Ese tipo de cambio es artificial, lo fijan artificialmente desde el Banco Central. El peso se está devaluando y se está devaluando un montón, y para eso lo que tenés que ver es los tipos de cambio libre en realidad, ¿no? Cuando una moneda se mueve en su valor, cualquiera estamos hablando, el euro, el dólar, cualquier moneda que vos mires cuando se mueve en su valor, porque también varían las monedas duras, ¿no? En donde primero lo vas a ver reflejado en los mercados cambiarios, pero obviamente los cambiarios libres, ¿no? Y acá también pasa exactamente lo mismo, y si te mirás un poco para atrás, queda claro que nuestro peso está perdiendo valor. Eso quiere decir devaluación, y está perdiendo mucho valor. Ahora, la realidad es que es justamente por eso es que el Banco Central está perdiendo reservas, está tratando de mantener un tipo de cambio que es bajo, ¿sí? Artificialmente bajo, y obviamente ese tipo de cambio artificialmente bajo hay poca gente que le quiere vender, ¿no? Y hay mucha gente que le quiere comprar. Esto es como cuando pones un precio máximo para el aceite, resulta que el aceite desaparece de la góndola, ¿no? Entonces, porque hay más gente que lo quiere comprar porque está barato, y los que producen quieren producir menos porque está barato. Así que lamentablemente ese es el motivo por el cual está perdiendo reservas. Podrían intentar un desdoblamiento cambiario, o sea, seguir comprando barato al tipo de cambio llamado mayorista dólares a los exportadores y vendérselo a los importadores más caro. Eso podría ser un alivio coyuntural, pero no resuelve las cosas. Claramente acá lo que hay que hacer es, en cuanto asuma el próximo gobierno, lanzar un plan contundente de reformas estructurales, por lo menos las más urgentes, y salirse del cepo cuanto antes.
Eso te quiero preguntar, me abrís una ventana, Aldo, porque hablas del próximo gobierno y la necesidad de, bueno, un plan integral. Digo, se habla de shock, ya conocimos el gradualismo. ¿Qué margen político debiera ser como para que la sociedad y el contexto actual pueda avalar ese tipo de reformas más allá de que se necesitan? A ver, lo primero que tenemos que tener claro, ¿sí?, es que no existe tal cosa como que un gobierno o un conjunto de economistas de un día para el otro aplique algo como de shock, ¿sí? O sea, la verdad no existe la varita mágica, ¿sí? Lo que hay son proyectos de reformas estructurales que van a llevar fácil 2 años implementarlos en la mayoría de los casos. De lo que sí se habla como shock, ¿no?, es, bueno, empecemos el día 11 de diciembre, que no nos pase como nos pasó en el gobierno de Cambiemos, que nos prometieron que los iban a hacer y nunca se hicieron, ¿no? Por eso a finales del 2017, principios del 2018, la gente le sacó la confianza a ese gobierno que había prometido algo que 2 años después seguíamos esperando, ¿no? Y fuimos a una crisis. Entonces, esta vez no hay tiempo. Lo que hay que hacer es asumir, y yo creo que en líneas generales los políticos que tienen chance de llegar a ser gobierno tienen en claro que tienen que asumir, lanzar el programa de reformas estructurales en cuanto asuman, sea hacer aprobar las leyes, incluso que sean necesarias, en cuanto asuman, y empezar a caminar en ese sentido. Por ahí hay alguna discusión con respecto a la velocidad para salirse del cepo, pero yo creo que una vez que uno ha logrado, ¿sí?, que la gente confíe en el gobierno, porque justamente empieza a dar los pasos, ¿sí?, en el sentido de hacer las reformas estructurales, yo creo que en ese momento ya se puede salir del cepo, porque es lo que sucedió en definitiva con el gobierno de Cambiemos. Nada más que en ese momento, bueno, es cierto, creímos una promesa, esta vez no vamos a creer en promesas, porque ya pagamos por ver y nos fue mal, pero bueno, pero creímos en la promesa y salimos con un costo infinitamente menor al que salimos de cualquiera de los otros 21 cepos que tuvimos en el pasado, ¿no? Así que eso es repetible, pero ahora la gente va a decir, no, bueno, mostrame qué vas a hacer, y cuando empiecen a dar esos pasos, creo que ya va a haber chance de salirse rápido, ¿no? Bien, Aldo, el programa lo ven muchos empresarios, muchos comerciantes que están transitando las turbulencias de estos desbarajustes de la macroeconomía, digo, más allá de la diversidad de sectores que hay y demás, ¿qué estrategia de alguna manera debieran implementar como para tratar de alguna manera de pasar este año? Hay sectores que están teniendo problemas con las importaciones, digo, hay mucha cautela de nuevas inversiones. ¿Cómo se monitorea, se comanda empresarialmente este año? Para la pyme sobre todo. Y yo creo que, siendo absolutamente conservador, la Argentina va a seguir con niveles de inflación alta y quizás hasta acelerándose más. Y por el otro lado, con una profundización de la recesión que empezó allá por septiembre del año pasado. Va a ser duro, muy duro este año, la caída de la demanda interna en su conjunto, inversión y consumo, con lo cual no es un momento justamente para aventuras, sí es un momento para empezar a planear hacia adelante, ¿no? Y por ejemplo, dado que sea cual sea el gobierno que asuma de los candidatos de la oposición, ¿no? Estamos hablando, se van a salir del cepo, la verdad es que, por ejemplo, va a ser conveniente que si uno produce bienes exportables, por ahí retenerlos en la medida de lo posible, o retener la liquidación si también es posible, como para esperar a esa salida del cepo, ¿no? Eso también lo va a hacer lo van a hacer muchísimos productores. De hecho, hacia finales de año se levanta una cosecha en el campo, y yo creo que es lo que justamente va a ayudar a la salida rápida del cepo, ¿no? Porque si todo el mundo está esperando para vender a que se salga del cepo, en el momento en que vos salgas del cepo, lo que vas a tener es un montón de liquidación de exportaciones que antes no tenías, ¿no es cierto? Que se estaban reteniendo, y eso va a ayudar a que
del cepo se salga con un costo menor, ¿no? En términos de suba del tipo de cambio, que seguro va a estar por debajo de lo que sea en ese momento el tipo de cambio paralelo, pero bueno, cuanto más confianza genere el gobierno, cuanto más se hayan retenido de estas liquidaciones de exportaciones y se produzcan en ese momento, el alza, digamos, va a estar, el alza que tenga el tipo de cambio mayorista va a estar mucho más abajo, digamos, de lo que sean en el momento anterior los dólares paralelos. Es un poco, la verdad, lo que también pasó a finales del 2015. Por eso no entiendo por qué tanta discusión al respecto de cómo y cuándo salir, ¿no? Cuando esto ya se probó que funciona. Bien. Aldo, se nos fue el tiempo, te quiero agradecer mucho la entrevista y los conceptos que nos has dado. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Pasó Aldo Abraham, el economista por San Nicolás Debate. Nos vamos rápido a la última pausa y cuando regresamos, los comentarios del cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, controles ambientales, sustentabilidad energética y reciclo de materiales, ensayos químicos y físicos, diagnósticos sobre procesos, cursos internacionales e Incompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio. Cuarto programa, lo prometido, la política, la economía. Bueno, dos cuestiones que de alguna manera tienen que ver con el año electoral, con las preocupaciones de los argentinos. Esto se le suma, por supuesto, lo que tiene que ver con la inseguridad. Y en ese marco, bueno, pasó el analista político Sebastián Arias dando un amplio, usted lo pudo ver, análisis de lo que tiene que ver con las candidaturas, con las diferentes cuestiones que hay en las internas, tanto del oficialismo como de la oposición. Seguramente, como ocurre todos los años o los años electorales, esto se va a ir desentrañando conforme se inscriban los frentes, se sellen las alianzas. Esto es junio, nos tenemos por delante 2 meses de constante rosca, como le dicen en la política, para finalmente lograr las adhesiones que pongan el posicionamiento ya mirando las PASO, porque el cronograma electoral tiene que ver con las PASO en el mes de agosto, el 22 de octubre las elecciones generales y bueno, todo lo que tiene que ver con un año electoral 100%, donde se elige presidente de la nación, se va a reelegir una parte de la Cámara de Senadores y Diputados, algunos distritos en las gobernaciones, intendentes, un año marcado por la agenda política. Luego también estuvimos, por supuesto, con el defensor adjunto de violencia institucional de la provincia de Buenos Aires, y me refiero a Martín Brignoli, quien habló de la preocupación en torno a la superpoblación carcelaria, también lo que tiene que ver con la problemática de, finalmente, si las cárceles sirven para reformar o no a los reclusos y cuál es el futuro de la inserción laboral futura, todo lo que tiene que ver también con una mirada de la ciudad, del equipo de gestión, en el cual sigue en contacto permanente, y después en la economía, con las cuestiones que nos preocupan, con una inflación realmente que recalienta los bolsillos, donde las paritarias de los gremios son ahora casi trimestrales, con cláusulas de revisión permanente, porque por supuesto el dinero no alcanza, y bueno, con una perspectiva ya 102,5% en el interanual, en una inflación que para adelante todo pareciera ser que está en alza. Las cuestiones de la Argentina que preocupan, dijimos, como la inseguridad,
las cuestiones de Rosario, la dinámica de la provincia de Buenos Aires entre el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el gobernador Axel Kicillof, y la llegada de gendarmes, es decir, todo lo que tiene que ver con la política, todo lo que tiene que ver de alguna manera también con la necesidad del ciudadano de a pie, que los dirigentes escuchen nuestras problemáticas y finalmente puedan resolver nuestros problemas. Daba para más el editorial, pero el tiempo es tirano en la televisión. Nada más, agradecerles muchísimo el acompañamiento, recordarles por supuesto las repeticiones son este sábado 22 horas y el domingo 18:30 horas. Han sido muy amables, se viene el fin de semana largo, muchas gracias y hasta la próxima semana.